Bueno, muchas gracias. Yo voy a presentarles el documento que hemos traído para la ocasión de esta conferencia, que se denomina La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes, y que fue preparado por la División de Asuntos de Género bajo la coordinación de Mario Castillo, que me acompaña aquí, y todo el equipo de la División de Asuntos de Género que está conmigo aquí detrás. Así es que no es fácil hacerle justicia a un documento que fue elaborado con tanto cuidado, con tanta dedicación, de un equipo de trabajo muy sólido que ha hecho una investigación muy profunda sobre los temas que vamos a abordar, y creo que eso me toca a mí, tratar de darle justicia a este tremendo documento que han hecho mis colegas. Y antes de ello, solamente quería, no están en sala ahora, pero quería saludar personas que nos acompañaron en la inauguración, que es María Fernanda Espinosa, Alejandra Mora Mora de la OEA, a Rebeca Greenspan y a todos los, a IDEA, a OISIS, a OCDE, a la OEI, a la Paraméricas, a SICA, y un saludo muy particular, también muy especial, a Juan Somavía, que siempre nos acompaña en estas oportunidades. Voy a comenzar entonces contándoles por qué este documento se enmarca en qué. ¿En dónde estamos hoy en el mundo? En el mundo hoy estamos ante disrupciones globales, crisis interrelacionadas y la urgencia de un nuevo modelo de desarrollo. Esa es la verdad. La globalización no se ha podido legitimar ni política ni económicamente. Y el capitalismo desregulado, la financiarización, las fuerzas del mercado libradas a sí mismas, socavan incluso las bases de su propia reproducción. Y tenemos muy magros resultados en materia económica y una gran austeridad que está agravando seriamente las problemáticas nacionales, porque casi todos los países están bajo tremendos ajustes fiscales, por ejemplo, y recortes muy importantes en sus presupuestos. La rivalidad geopolítica, comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, que nos tiene realmente al mundo en vilo, aunque recientemente se hizo un pequeño acuerdo, pero en realidad seguimos todos viviendo una tensión muy fuerte de estos dos gigantes. Hay un gran debilitamiento del multilateralismo en donde perdemos nosotros, los países en vías de desarrollo y las pequeñas economías, y desde luego la migración obligada por pobreza, violencia y la crisis ambiental. Con grandes desigualdades, eso es lo que hemos visto. Y miren, no solamente América Latina, sí, sin duda, y el Caribe, como lo dijo Mariela, es la región más desigual del mundo, después de la África subsahariana, pero es de las más desiguales. Pero además el mundo desarrollado también está ante crecientes desigualdades, y esto está erosionando los contratos sociales y la confianza ciudadana, y desde luego la destrucción del medio ambiente. ¿Y por qué hablamos de una gran ruptura? Porque tenemos la Agenda 2030, que debería de ser una agenda de cooperación, una agenda civilizatoria, eso es lo que es en el fondo esta agenda. Sin embargo, la cooperación internacional declina cuando más la necesitamos. Esa es en realidad la gran paradoja en la que estamos. Y creo que el telón de fondo en nuestra región son dos factores: la cultura del privilegio y la desigualdad. Este desencanto en la región presenta un punto de quiebre. No es solamente uno o dos países, es que hay muchos países en la región en donde el desencanto está realmente confrontándose al modelo de desarrollo. Un modelo que se asocia a 3 décadas de concentración de la riqueza y deterioro ambiental con insuficiente crecimiento, con instituciones que desgraciadamente están reproduciendo el comportamiento de agentes con mayor poder económico y político, con esta propensión rentista que se nutre de este acceso privilegiado a la propiedad de los recursos y a la economía financiera, y esta cultura del privilegio. Ayer con EPSI analizamos esto fuertemente en este gran evento que hicimos sobre mujeres, o más bien que organizó ONU Mujeres y que nosotros participamos, de las mujeres afrodescendientes, donde vemos que hay una herencia de vestigios coloniales que jerarquiza las enormes asimetrías sociales y que naturaliza, lo ve como natural. No es natural, claro que no es natural, y que naturaliza justamente estas tremendas concentraciones de progreso, de liberación política y activos productivos. Entonces,
esta cultura que naturaliza desigualdades y discriminaciones, necesitamos cambiarla de verdad y no abordar la equidad sino la igualdad, y no con un enfoque asistencialista sino de empoderamiento. Entonces nosotros en este documento abordamos realmente 4 temas centrales, y es justamente, obviamente tocamos como siempre los temas que vamos a ver a continuación muy rápidamente, los nudos estructurales de la desigualdad, pero nos concentramos en 4 escenarios cambiantes, que es la globalización económica financiera, la revolución digital, el cambio demográfico y el cambio climático, para ver cómo estos 4 ejes están impactando fuertemente a las mujeres. Entonces, nosotros en el documento se aborda el tema de los nudos estructurales, que eso se abordó también en Montevideo, y vimos que hay 4 grandes nudos estructurales que no nos dejan progresar. Desde luego la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza, los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos, la división sexual del trabajo y la injusta organización social, la concentración del poder y las relaciones de la jerarquía en el ámbito público, y yo diría en el ámbito privado, por cierto. Y los 4 ejes que hemos seleccionado en este documento, sobre todo, que es la globalización, la revolución digital, el cambio demográfico y el cambio climático. Entonces, para abordar, digamos, muy brevemente algunos temas de los nudos estructurales, voy a poner un par de ejemplos de las cuestiones que el documento no aborda a profundidad, pero que sí, de todas maneras, reconoce como problema. Un problema muy grave es que aquellos países con menores niveles de pobreza, fíjense, como Uruguay, como Chile, como Panamá, como Costa Rica, etcétera, que han hecho progresos muy importantes en bajar pobreza, pero no ha bajado el índice de feminidad. Es decir, son los países que más han bajado pobreza, pero donde la pobreza tiene rostro de mujer. Y eso es un tema muy, yo diría, que contradice realmente. No basta bajar la pobreza si no lo hacemos con una claridad en materia de género. Y desde luego la cultura del privilegio que naturaliza las múltiples discriminaciones y desigualdades, y nosotros en la CEPAL hemos hecho un gran esfuerzo por desagregar datos, para desagregar no solamente entre hombres y mujeres cuál es la problemática, sino entre hombres y mujeres afrodescendientes y entre hombres y mujeres indígenas. Y miren ustedes, por ejemplo, ante una misma educación, ¿verdad?, la población ocupada de 15 años o más, con la misma escolaridad, ¿verdad?, tiene estas grandes diferencias salariales. Los hombres no indígenas, o sea, el hombre blanco, digamos, tiene un salario, digamos, o tiene un salario en dólares, digamos, en donde recibe ingresos por hora de 22,8. Los hombres afrodescendientes bajan a 18,1, las mujeres a 15. Las mujeres no indígenas ni afrodescendientes están más o menos en ese rango. Las mujeres afrodescendientes, curiosamente, tienen un salario más alto que el caso de los hombres y las mujeres indígenas, que son las que están más abajo en el tema de salarios. Y si lo vemos esto sobre todo en función de años de escolaridad, cuando se dispara, digamos, realmente la diferencia es a partir de los 12 años de educación. O sea, cuando vemos que los años de escolaridad no alcanzan a las mujeres, a los hombres afrodescendientes e indígenas. Y desde luego la injusta organización social de los cuidados, que impacta más a las mujeres y es creciente en los hogares de menores ingresos. Esto lo hemos dicho, claro, pero lo interesante es ponerle números al asunto para que vean ustedes cómo el quintil más rico en todos los países, aquí está Costa Rica, Colombia, Brasil, Paraguay, México, El Salvador, vemos cómo en verdad el tiempo del trabajo no remunerado de la población de 15 años o más, según quintiles de ingreso y sexo, y vemos que hay una creciente proporción en la medida que vamos avanzando en quintiles, del quintil más rico al quintil más pobre. Vamos viendo cómo el trabajo no remunerado de las mujeres, que es la barra azul o moradita, esa es la que nos muestra que son las mujeres, esas son las mujeres. Y miren ustedes que los hombres, pues no cambia tanto, francamente. O sea, los hombres, digo, sí están en el trabajo no remunerado y toda la cosa, pero no hay grandes cambios, por decirles.
Bien, eso, digamos, es para revisar. El documento es profundo, espero que tengan oportunidad de verlo, pero me quiero meter de frente a los temas que nos ocupan en este documento con mayor profundidad, que es cuáles son los desafíos de la autonomía económica de las mujeres y de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Primero que nada, ya vimos que la coyuntura internacional es muy difícil y que, sobre todo en tres aspectos, a nuestra región le va a afectar, que es toda la economía mundial, hay una gran desaceleración. Y en nuestra región en particular, el año pasado cerramos con 0,1% de crecimiento, este año vamos a llegar a 1,3%, no mucho, y hay un mucho menor dinamismo del comercio. Imagínense ustedes que el año pasado el comercio en las exportaciones cayó 4 puntos y en las importaciones 3 puntos, es decir, tenemos un comercio que se ha contraído, una desaceleración económica generalizada y sincronizada. De los 20 países de América Latina, 18 desaceleran, y si metemos a todos los países del Caribe, estamos hablando ya de prácticamente casi 28 economías que desaceleran en forma sincronizada a nivel países y sectores. Entonces, hay un estancamiento en la reducción de la desigualdad de ingresos y el aumento de la pobreza a partir de 2014. Entre 2002 y 2014 la región hizo grandes esfuerzos, avanzó, pero a partir del 2014 vuelven a aumentar los niveles de pobreza y la desigualdad, aunque sigue reduciéndose a una velocidad mucho menor. Y condiciones de empleo deterioradas con crecientes demandas sociales. ¿Cuáles son los canales de transmisión? Porque cuando uno dice, bueno, sí, las tensiones globales, económicas, financieras, ¿cómo nos impactan? Pues nos impactan en tres áreas fundamentalmente, que es el comercio, el sistema financiero y el sistema tributario. Y afecta sobre todo y en especial porque estos costos y beneficios pues no se distribuyen equitativamente, entonces afecta fundamentalmente a los trabajadores, las trabajadoras, consumidores, consumidoras, empresarios y a los responsables del trabajo de cuidados no remunerado. Y nosotros en la región tenemos un problema que no hemos podido resolver. Yo lo decía al principio, la heterogeneidad productiva, que es esta fábrica de la desigualdad, y es la fábrica de la desigualdad por varias razones. En primer lugar, en América del Sur prevalece el patrón exportador intensivo en recursos naturales, que genera muy poco empleo y mucho menor empleo para las mujeres que para los hombres. Y en Centroamérica está caracterizado por manufactura para la exportación, que genera, fíjense, mejor empleo para las mujeres, pero concentrado en sectores de muy baja tecnología y con brechas salariales de género. Miren ustedes cómo en Centroamérica, ¿verdad?, tenemos sí una participación de 14,5% de las mujeres, pero miren ustedes que es realmente, prevalece en realidad el sector, te voy a echar tantito para atrás, mi querida Elsie, para poner el puntero, si no aquí a los pobres los traigo locos, pero digamos, este es el sector de muy baja tecnología, ¿verdad? Y realmente es donde prevalece el trabajo de las mujeres, que ese es el punto. Y aquí igual, es decir, seguimos teniendo mayor prevalencia de las mujeres en baja tecnología, pero en general la participación laboral de las mujeres es mucho menor en Sudamérica, en América del Sur, que en Centroamérica, ¿verdad? Pero esto es lo que tenemos que resolver, esta fábrica de la desigualdad, donde más mujeres puedan entrar a los sectores de tecnología alta, media, y que pueda haber una mayor participación salarial e incluso tecnológica. En este contexto global de expansión de los mercados financieros, vamos a ver que hemos hecho un estudio, un análisis bastante importante que espero que lo puedan revisar, porque en realidad es la inclusión financiera, qué tanto las mujeres participan en el mundo financiero. Y en las actividades financieras formales, ¿verdad?, tener una cuenta en una institución financiera, fíjense que de todas maneras es muy baja en América Latina, porque los hombres tienen un acceso de 56%, las mujeres de 50%. Es decir, no es que los hombres estén súper mejor, no, los dos no están bien, pero las mujeres están en un problema mucho mayor. ¿Quién ahorra más o quién está participando en los sistemas de ahorro? No es que ahorre más, sino que está fundamentalmente vinculada formalmente a una institución financiera, pues 15%.
15% los hombres, 9,3% las mujeres. Y en el ámbito de préstamos, ¿verdad? Vemos que los hombres generan más préstamos, 23,9%, que vuelvo a decir, no es que sea demasiado, y 18% las mujeres. Sin embargo, cuando llegamos al tema de qué pasa en la inclusión financiera, en términos de, una vez que llegamos al banco, las mujeres, ¿verdad? Por cada 100 unidades que reciben los hombres, las mujeres en Guatemala reciben el 59%, en Chile el 57%, en Costa Rica un poco mejor, el 67%. Hay muchas más barreras para las mujeres que para los hombres a la hora de acceder a créditos a las instituciones bancarias. ¿Y por qué? Porque hay costos altos y, por ejemplo, los criterios para medir el riesgo y establecer elegibilidad en las mujeres es mucho más estricto, mucho más duro, está sobrerepresentada las mujeres de menores ingresos. Las estrategias han sido focalizadas, en el caso de las mujeres, a microcréditos, pero eso no es suficiente. Es que es verdad, tenemos que ir con el mismo grado de capacidad de entrada, digamos, y tecnologías financieras nuevas como FinTech sí le están dando mayores oportunidades a las mujeres y por ello creemos que FinTech puede ser una opción interesante. Y desde luego la banca de desarrollo, nosotros necesitamos a la banca de desarrollo, me alegro que nos acompaña CAF aquí, muchas gracias, porque ha sido una de las bancas más abiertas justamente a tener este tipo de líneas de crédito y productos y servicios específicos con perspectiva de género. De hecho, la CAF tiene muchas buenas prácticas en ese sentido. La cultura del privilegio, y voy rápido porque la hora y si no me van a ahorcar y toda la cosa, pero el documento, yo les pido que vayan al documento porque vale la pena. La cultura del privilegio se refleja en los sistemas tributarios. ¿A qué llamamos la cultura del privilegio? Pues a la evasión fiscal, fíjense. La evasión fiscal que en América Latina llega a 6,3% del PIB, 340,000 millones de dólares al año. Ese es el monto de la evasión fiscal. ¿Qué representa el 6,3% del PIB? Es 150% del gasto en protección social. La protección social, es decir, si nosotros destináramos este 6,3% de evasión fiscal solo a la protección social, ¿verdad? 150%. Entonces, es urgente poner fin a la evasión y a la elusión fiscal para contar con mayor espacio fiscal. Nos dicen que no se pueden hacer reformas fiscales, ok, pero aquí hay una fuente de recursos. El gasto tributario. El gasto tributario es la renuncia tributaria, es lo que los estados dejan de percibir por voluntad para dar privilegios directos a las empresas, a los amigos, a los no sé qué es. Eso se llama renuncia tributaria y en América Latina es de 3,7%. Hay renuncias tributarias que se justifican, por ejemplo, las deducciones del IVA. Por ejemplo, en México los libros no pagan IVA, bueno, bienvenido, ¿no? Eso está perfecto. O las deducciones de medicinas o alimentos, está bien, pero de verdad, mujeres, autoridades, necesitamos meternos a estos temas duros para sentarnos con el ministro de Finanzas y decirle, querido colega, y aquí tengo a un exministro de Finanzas, ¿verdad, Alberto? Que hay que tener los datos en la mano para llegar y decirle, a ver, con que no hay dinero para mi entidad de género porque no sé qué, porque no sé cuánto, mira, yo te digo por dónde podemos encontrar algunos recursos, ¿verdad? Y le vamos ayudando, ¿qué tal? Y la otra es que necesitamos políticas tributarias progresivas que consideren la estructura del hogar como criterio. Y hay algunos países que sí lo hacen, Ecuador, Uruguay y Guatemala. Fíjense ustedes qué interesante. Utilizan criterios que tienen en cuenta la estructura del hogar y los cuidados para analizar la capacidad impositiva. Eso me parece muy importante. Tienen una gran sensibilidad respecto a cuánto puede o no pagar un hogar. En Cuba, por ejemplo, también hay una bonificación al pago de las cuotas mensuales del impuesto a las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia. Aquí está nuestra querida delegada que sabe que esto es una política muy importante porque esto hace que los hogares
hogares en realidad tengan un espacio fiscal mayor. Y en general tenemos que lograr estas deducciones, estas exoneraciones a productos de primera necesidad que son tan importantes para los hogares más pobres, medicinas, alimentos, etcétera. De verdad que deberíamos ir todos hacia lo que México ha hecho. México tiene exoneración de IVA en medicinas, alimentos y libros. ¡Qué emoción! Y luego, por supuesto, el trato impositivo para promover la participación laboral de las mujeres. Nosotros además tenemos que ampliar la tasa tributaria. Nosotros tenemos en América Latina una tasa tributaria del 18%, gracias a Brasil y Argentina, que son los que tienen la tasa más alta, pero de ahí en fuera estamos muy mal todos los demás. Pero tenemos 13 puntos de diferencia con la OCDE. Entonces, no podemos, digamos, aspiramos a ser miembros de la OCDE, me parece bien, pero entonces tenemos que tener estos indicadores pues también a la altura, ¿no? Y evaluar sobre todo que pague más el que más tiene. El 10% más rico de nuestra región tiene que pagar más, no puede ser. Es decir, si yo les planteo a ustedes que el 10% más pobre respecto al 10% más rico en 3 países de Centroamérica es 70 veces, y aquí veíamos el ejemplo, ¿no?, de las mujeres, el 10% más pobre, el 10% más rico, que tiene un ingreso 13 veces de diferencia. Entonces, no, eso no es posible y tenemos que hacernos cargo de tributar al que más tiene. Entonces, tenemos que hacer algo muy importante, que es incorporar en los acuerdos comerciales estas dimensiones de género. Yo ahí en el documento hacemos cuenta de lo que Chile hizo con los acuerdos de libre comercio. En realidad incorporó bueno, Chile y Uruguay hicieron un acuerdo de libre comercio y creo que fue el primero que incorporó la dimensión de género, que fue muy, muy importante, y de ahí se derivaron otros acuerdos comerciales que Chile llevó adelante y que fue llevando esta misma dinámica. Es muy importante incorporar la dimensión de género en los acuerdos comerciales para tener trato favorable y diferenciado a las mujeres. Esto es posible, es necesario, y creo que también para poder reducir las asimetrías de las pequeñas y medianas empresas exportadoras, en donde las mujeres juegan un papel, las emprendedoras, y desde luego cerrar esta brecha tan grande que tenemos en el uso de servicios financieros. Y ahí yo les propongo a todas ustedes que vayamos adelante y hagamos acuerdos con las superintendencias de bancos, con las comisiones bancarias de cada país, para que hagamos este estudio de inclusión financiera. Tenemos ejemplos, tenemos metodología, vamos haciéndolo en todos los países. Yo creo que es muy importante que ustedes sepan cuál es el nivel de inclusión financiera de las mujeres y los hombres en cada uno de sus países y dónde están los puntos en donde podemos mejorar. Por cierto, claro, lo que decía de la evasión y los flujos financieros ilícitos, que no son los de droga, ¿no? Digo, si los midiéramos estaríamos no sé dónde, o yo no estaría aquí hablando, por cierto, pero lo que sí, los flujos financieros ilícitos nosotros consideramos que son la subfacturación de las exportaciones y la sobrefacturación de las importaciones. Es lo que está pasando en las fronteras y de una manera muy injusta, y eso creo que se puede resolver con política pública para ir a las fronteras y ver qué es lo que está pasando. Y desde luego invertir en sistemas de cuidado, yo creo que eso lo hemos dicho, pero hay que ponerle costo al asunto, y eso es lo que estamos intentando nosotros. ¿Cuánto del presupuesto público debe destinarse a los sistemas de cuidado? Y les voy a poner un ejemplo. Las transferencias condicionadas, las famosas PTCs, ¿no? Transferencias condicionadas, los programas de transferencia condicionada, PTCs, cuestan alrededor de 0,33% del PIB. ¿Se acuerdan de la cifra de elevación fiscal, no? 6,3. Esto cuesta 0,3. Todos los programitas de Familias en Acción y no sé qué, todo lo que hacemos de transferencias condicionadas cuesta 0,33. Los programas de inclusión laboral que tienen algunos países como Uruguay, como Chile, como Costa Rica, como México, en fin, cuestan 0,45% del PIB. Ahora, ya estamos sumando 0,7, ¿verdad? Y seguimos en el 6,3, que no llegamos ni a morir. Entonces, ¿cuánto deberíamos destinar al sistema de cuidados? Si las transferencias condicionadas cuestan 0,3, si la inclusión laboral cuesta 0,4, pues vamos poniéndole un costo. No lo sabemos todavía, pero hay que ponerle costo.
¿Para qué? Para que se incorpore en los presupuestos nacionales, porque si no nos vamos a ver dentro de 3 años aquí y vamos a seguir hablando de que no tenemos sistema de cuidado financiado por el Estado. La revolución digital. ¿Qué pasa con la revolución digital, que es tan importante y que nosotros, yo le quiero agradecer mucho a Mario Castillo, que es su área de expertise, la revolución digital, y que ha introducido este tema con mucha fuerza en la división de género, incluso el Big Data. Hemos utilizado el Big Data para medir lo que el documento ahora está reflejando, y estamos viendo, bueno, cuál va a ser el costo de la automatización, en qué consiste la sociedad de la información, qué va a pasar con las empresas plataforma, que son aquellas que las mujeres, por cierto, respaldan, como el caso del transporte, en algunos casos, la educación, y qué pasa con la violencia de género en las redes. Ahí el detalle. Nosotros vemos que la automatización va a traer cambios muy importantes en la organización del trabajo remunerado. Va a afectar sobre todo tareas rutinarias. Fíjense ustedes que va a afectar en gran medida, aquí lo vemos claramente, que esta distribución de la población ocupada por tipo de ingreso, sexo, etcétera, los trabajadores no calificados, ¿verdad?, que es la mayoría, los trabajadores de servicios, ¿verdad?, que van a ser los que más van a sufrir la automatización. Los profesionales y los intelectuales un poco menos, los empleados de oficina, adiós, y así sucesivamente. Entonces, el documento está manifestando cuáles son aquellas áreas que van a ser altamente vulnerables a la automatización. Fíjense que la economía del cuidado no va a ser sujeta a la automatización. Así es de que la economía del cuidado, bien organizada, bien sustentada, con tecnología de la información, con capacitación, etcétera, es uno de los sectores que puede generar empleo de manera muy importante. Aquí vemos en la barra, como les digo, esto el documento lo aborda con mucho detalle, vemos también cuál es la brecha de ingresos salariales entre hombres y mujeres por hora trabajada, cuando son calificados, cuando son de servicios, en fin, y como ustedes ven, las brechas salariales siguen siendo muy altas, 11%, 12%, 16%, es decir, a trabajos similares, ¿no? Estamos hablando de trabajos similares, con calificaciones similares, sigue habiendo grandes brechas de ingreso. Y cuando nos metemos a ver qué pasa en las ciencias, en la tecnología, en la ingeniería, en las matemáticas, para ver por qué pasa si las mujeres estamos o no estamos insertadas en este tipo de carreras, y nosotros vemos que en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, por el último año disponible, miren ustedes los porcentajes. Aquí tenemos que la proporción de mujeres está aquí, 56,4 respecto a 43,6. Miren ustedes qué interesante. Islas Vírgenes Británicas tiene más mujeres graduadas en ciencia y tecnología que hombres. En las Islas Británicas Vírgenes. Si nosotros nos vamos a Panamá, bueno, Panamá tiene también un número muy importante de mujeres, 49 respecto a 51 hombres, pero en general el porcentaje es bajito. O sea, cuando, digamos, estamos hablando de porcentajes bajos en general en nuestra región, la gente o los estudiantes, inclusive acabamos de hacer un análisis en el panorama social donde analizamos, en primer lugar, nosotros en CEPAL no aceptamos el término de clases medias para nada. Lo que observamos es el término de estratos de ingreso, en donde nos vamos del estrato de pobreza a extrema pobreza, estratos medios bajos, estratos medios, estratos medios altos. Bueno, pues en los estratos medios, bajos, medios y altos, ¿verdad?, el 55% de las personas en edad de trabajar en esos estratos, 55, no han completado 12 años de educación, 55. Y en los estratos pobres, ¿verdad?, los de pobreza extrema y pobreza, el 77% no han terminado 12 años de educación. Entonces,
no es de extrañarse que tengamos cifras tan bajas en materia de graduados en educación terciaria, que es la que se requiere para llegar a niveles más altos de innovación tecnológica. Y bueno, estos países aquí, digamos, entre Islas Vírgenes, Panamá, Uruguay, Argentina, Belice, hasta aquí, ¿verdad? Las mujeres por lo menos participan en un 40, más allá del 40%, pero de ahí para abajo, ¿verdad? Miren ustedes, la situación es verdaderamente dramática, porque digamos, no tenemos esta capacidad de ingresar a estas carreras para después ir hacia temas tecnológicos más sofisticados. La información es un elemento clave para aumentar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, la transparencia, la igualdad. Y nosotros, por cierto, en la sociedad de información vemos que el uso de las redes sociales para fomentar la igualdad de género es muy importante. El uso de los datos masivos, pero ahí el tema es quién tiene los datos masivos, ¿no? Es Google, Apple, Amazon, etcétera. Entonces, ¿cómo lograr que esos datos masivos se pongan al servicio de nosotros, ¿verdad? De la sociedad en su conjunto para temas, por ejemplo, humanitarios o para temas de gestión de riesgos, ¿verdad? Que sepamos rápidamente dónde está la gente que está siendo afectada por un terremoto, por un desastre, en fin. Y, desde luego, las campañas en redes sociales, que es muy importante, ni una menos, etcétera. Servicios estatales accesibles a la información y sobre todo el acceso a la información que nos da oportunidades para saber y fiscalizar y nos da acceso a la justicia también de alguna manera. ¿Y cuáles son las amenazas? Hay amenazas muy fuertes que el poder económico en las manos de algunas pocas empresas globales, como las que decía, la intrusión de la privacidad y las brechas de seguridad. Hay un lado oscuro, de la inteligencia artificial y de la tecnología. El secretario general lo dijo la semana pasada en Davos. Él habló del grande riesgo que hay de la parte oscura de la tecnología, sobre todo aquella que se va a usar o que se está usando para fines de defensa, militares, de destrucción, incluso enfermedades, etcétera. El anonimato, la masificación y la coordinación entre perpetradores de violencia y de género. Y miren, la verdad es que seguimos teniendo grupos poblacionales rezagados del acceso a servicios tecnológicos. Es decir, nuestra región tiene élites digitales. Los excluidos son alrededor de 36,8%, los que no tienen ningún tipo de acceso. Y en realidad, en donde tenemos más acceso es en la telefonía móvil, más que en la telefonía, en la parte fija del cable de banda ancha. Y la violencia contra las mujeres, que es tremendo cómo se reproduce en las redes sociales y cómo, digamos, este es uno de los lados muy oscuros de la tecnología, donde hay vigilancia o rastreo, acceso sin autorización a la información, la difamación, el doxing, que es esto de realmente prácticas en el Internet de investigación individualizada, ¿verdad?, con fines de intimidar, de amenazar, de extorsionar, inclusive esto es lo que se llama doxing, el discurso discriminatorio, el acoso, la suplantación de la identidad, la extorsión. En el documento pues hacemos un análisis de cada una de estos factores y cómo tomar algunas decisiones, sobre todo a nivel político, para ver qué tipo de cooperación. Por un lado, yo creo que ahí hay un tema de cooperación regional muy importante, porque debemos crear mercados digitales regionales, sin lugar a duda, en todos los países de Centroamérica y México, en todas las áreas de Sudamérica, en el Caribe, pero tenemos que tener sobre todo, el gran obstáculo para tener mercados digitales regionales no es tanto la infraestructura como la regulación y la normativa y el acceso al espectro. Entonces, esos son temas que se pueden abordar desde la política pública y ahí creo que valdría mucho la pena hacer reuniones cruzadas, querida María Noel, con los ministros de tecnología, de información, de comunicación. Nosotros tenemos aquí la conferencia de ILAC, que se llama, que es la conferencia digital de Sociedad de la Información, la tenemos aquí en Santiago. ¿Cuándo? En abril.
en abril. Entonces, esta conferencia la preside Brasil, así es de que es muy importante que vengan y que podamos realmente cruzar, porque a esta conferencia vienen los prestadores de servicio, o sea, vienen los over the top, que son los Ubers, los Googles, y no se llaman over the top porque se suben en la infraestructura de todo mundo sin pagar casi nada, los que generan la infraestructura, que son las telecomunicaciones, muchas con presupuesto público, y también vienen los que proporcionan los datos y la información. Así es que creo que valdría la pena, es una reunión muy importante donde dialogan, es una reunión de mucho diálogo entre las empresas privadas y la sociedad civil y los gobiernos, y creo que debemos introducir ahí sin duda el tema de género y sobre todo esta situación del uso de datos, transferencia de conocimiento en sectores claves y la prevención de la violencia de género. Creo que debemos sensibilizar a los proveedores de servicios de los problemas que se generan. Google a nivel global lo tiene muy claro, pero no sé si a nivel regional lo tenga tan claro, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que hacer. Y, por cierto, incorporar a las mujeres en sectores innovadores como la energía renovable y otros sectores emergentes de cara al futuro. La economía del cuidado, bueno, ya lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, como en realidad lo que se trata es de ver si le podemos dar, si podemos visibilizar el trabajo no remunerado, porque 1 de cada 3 mujeres ocupadas está en sectores de la economía del cuidado, y aquellos que sí reciben en remuneración, fíjense las mujeres, sí, por supuesto, el 11,1% de las mujeres reciben remuneración, pero es trabajo doméstico remunerado. Y ahí todavía hay mucho trabajo que hacer para proteger legalmente a las mujeres del trabajo doméstico, ¿verdad? México acaba de pasar una importante ley, Chile la tiene, en fin, o sea, pero hay mucho que hacer en el trabajo doméstico para regular, para legalizar a las mujeres y darles protección social. Y en el trabajo de cuidados remunerado, el 17,5 son mujeres, de un total de 28,6, que esta es la distribución de la población de 15 años y más, que está participando remuneradamente en los cuidados. Y los hombres, bueno, como se nos quedan atrás, ¿verdad? No dejar a nadie atrás, debería ser esto, para que suban tantito y nos ayuden, ¿verdad? Porque los hombres están en el 5,6. Bien, y el otro aspecto muy importante es cómo se valora, cómo reconocemos este trabajo no remunerado y cómo lo vamos a hacer, cuánto tiempo se dedican a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados según sexo y tipo de trabajo. Entonces nosotros aquí tenemos, en el amarillo tenemos el trabajo doméstico, ¿verdad? Y en el azul, este es el trabajo doméstico. Y luego nos vamos al trabajo de cuidados, que es este moradito claro, ¿verdad? Y este grisecito o amarillito claro. Entonces ahí sí, bueno, los hombres bajan tremendamente. Bueno, hay lugares que ni siquiera aparecen, como Bolivia, ¿verdad? O en Chile, bajito. En Costa Rica, my dear Epsi, bajito también. O sea, entonces, y México, Nadine, ni hablar. O sea, entonces los hombres como que le tienen que entrar un poquito más a la economía del cuidado. Aquí están los porcentajes, aquí están las cifras. Y desde luego las mujeres están en el trabajo doméstico, ¿verdad? Y también están en el trabajo de cuidados en forma muy importante. Y creo que también es importante ver cuál es el total del trabajo doméstico y de cuidados, donde vemos realmente que las cifras son tremendas. Incluso en Argentina, que, querida ministra, ahí tenemos el asunto, ¿verdad? O sea, 21% pues son mujeres en el trabajo doméstico, cuando 9,3 hombres están en el trabajo no remunerado, ¿verdad? Esto realmente hay que decirlo, es el trabajo no remunerado. Y es el que tiene gran valor a la final. Nosotros hemos hecho estas cuentas satélites que muestran que si lo incorporáramos a las cuentas nacionales, pues el PIB tendría grandes diferencias. Y el otro tema que aborda el documento, es un documento muy rico con muchos temas, es precisamente el tema demográfico y cómo se relaciona y qué va a pasar
porque ahí está la cosa. ¿Qué va a pasar con el cuidado en un futuro muy cercano, ¿verdad? No muy lejano, la verdad, en donde vamos a tener un cambio poblacional muy severo, donde va a haber menos hombres, más mujeres y más viejitos, digo, ni hablar. Es decir, vamos a tener que la población va cambiando, ¿verdad? Y vamos a tener cada vez más personas, ¿verdad?, envejecidas. Hay un descenso de la fecundidad, eso es clarísimo. El embarazo adolescente, que todos los países están haciendo grandes esfuerzos, aún prevalece, pero digamos, controlarlo va a ser un tema demográfico muy importante, y mayor presencia de menores en hogares pobres. Eso es lo que pasa con el embarazo adolescente, que lo que hace es que se va al ciclo de vida completo, porque ¿dónde se está ocurriendo el embarazo adolescente? Pues en los pueblos indígenas, en las poblaciones afrodescendientes, en los hogares más pobres, que es las que tienen más hijos, pues ahí es donde hay este círculo vicioso de la pobreza. El aumento de la esperanza de vida es un tema, y la feminización de la vejez. Entonces, en realidad, esto es lo que está pasando en la curva demográfica, ¿verdad? 2020 estamos aquí en lo gris, pero en el 2050, en 30 años más, sin duda, va a haber un cambio demográfico muy importante, en donde va a ir prevaleciendo la población mayor de 40 años, mayor de 45 años, ¿verdad? Y si no tenemos los sistemas de previsión social bien calculados, pues les vamos a caer en la cabeza a los pobres jóvenes, ¿verdad? Y bueno, aquí el documento también se hace cargo de qué pasa con las cadenas globales de cuidado, con estas familias transnacionales, con esto que está pasando, el movimiento sobre todo del trabajo doméstico. Es un ejemplo, ¿verdad?, de cadenas globales de cuidado donde migrantes mujeres cubren necesidades de cuidado que no son abordadas por políticas nacionales. Es decir, hay labores de cuidado que ya a veces ni las propias nacionales quieren hacer, entonces vienen migrantes a cubrir ese empleo. Por ejemplo, el 69% de los inmigrantes paraguayos, 58% de las peruanas se ocupan del trabajo doméstico remunerado en Argentina. 13% de las migrantes se ocupan del trabajo doméstico remunerado en Chile, y el 34% de las migrantes se ocupan de trabajo doméstico en Costa Rica. 3 ejemplos, el documento tiene muchos más, pero esto es complicado, porque estas mujeres que migran a cuidar a otras familias dejaron a sus familias atrás. Entonces, ejercen la maternidad a distancia, con remesas, en fin, hay una problemática social de otra naturaleza. Y ayer hablábamos con la OIM y con ONU Mujeres de la importancia de que los mecanismos de adelanto de la mujer se involucren en las políticas migratorias. Es muy importante, se requiere una institucionalidad un tanto distinta para abordar estos temas. Y por cierto, bueno, sistemas integrales de cuidado, pero con costo, es lo que les decía, que es muy importante ponerle precio o ponerle el costo fiscal. ¿Cuánto costaría un sistema nacional de cuidado? ¿Cuáles son las políticas públicas que pueden realmente reconocer el aporte de las mujeres? ¿Cómo lo medimos para demostrarle también a las cuentas nacionales, a los bancos centrales, en fin, a las oficinas de estadística, que eso ya se está haciendo, de hecho, bastante en la región? Yo debo reconocer que la mayoría de los países están haciendo la contabilidad del uso del tiempo y diseñar sistemas de protección social que respondan pues a las transformaciones demográficas. Nosotros aquí, y ahí reconozco también a Alberto Arenas, nos ha ayudado mucho en hacer un estudio comparado de los sistemas de pensiones en la región para ver dónde estamos y a dónde vamos, ¿verdad? Si de la capitalización individual vamos a reparto, nos vamos a sistemas mixtos, qué es lo que nos conviene de acuerdo a cada economía, pero es urgente. Creo que todos los países que están aquí tienen un tema muy importante de pensiones, o están a punto de hacer una reforma, o están en ello, o están preocupados, por lo menos. Entonces, esto es muy importante hacerlo, y desde luego coordinar políticas regionales y subregionales de migración, ¿verdad? Sobre todo para proteger a las mujeres en el origen, en el tránsito, en el destino y en el retorno, que eso es lo que más está pasando hoy día en México y Centroamérica. Y por último, el último capítulo o el último aspecto que se analiza en el documento es el cambio climático.
y cómo se impacta en la económica de las mujeres. Y, por ejemplo, uno de los temas más fuertes que hemos visto es la escasez de los recursos hídricos, como, por ejemplo, las mujeres tienen que pasar muchas horas en ir a buscar agua en lugares donde ya no hay ni siquiera agua. El corredor seco de, por ejemplo, el Triángulo Norte de Centroamérica está sufriendo grave sequía, bueno, aquí en Chile mismo, ¿no? Hay una sequía muy enorme. Entonces, la escasez de recursos hídricos que está afectando a sectores estratégicos, digo, a la agricultura, en fin, va a haber racionamiento de agua en cualquier momento, o ya la hay en algunos países. El sector turismo, hacemos un análisis también de este sector amenazado, sobre todo en el Caribe, en donde es una fuente de empleo para muchas mujeres y amenazado constantemente por los desastres naturales. Y luego la ausencia de la perspectiva de género en los programas de apoyo postdesastre. Fíjense ustedes que nosotros que evaluamos los desastres, que hacemos lo que se llama el DALA, el Damage and Loss Assessment de los desastres, nos damos cuenta que en lugares donde hay mujeres hay menores daños. Es impresionante, las mujeres son grandes cuidadoras de la familia, de los hogares, cuando hay un desastre natural. Y sin embargo, no hay, una vez que sucede el desastre y que vienen los programas post-desastre, ahí ya las mujeres las ignoran, pues eso no. Y es muy urgente dar una respuesta al cambio climático y abordar los efectos diferenciados. Estamos haciendo un gran esfuerzo por ver cuáles son los efectos diferenciados en el sector agrícola, energético, en los centros urbanos, en los bosques y la biodiversidad, que por ejemplo para los pueblos indígenas y para los afrodescendientes nosotros deberíamos vincularnos, querida Epsi. Hemos hablado de esto también ayer mucho, de cómo tenemos que proteger nuestra biodiversidad, o sea, ese tapiz que tenemos de biodiversidad. Lo único que nos va a salvar del cambio climático es la diversidad biológica, la diversidad cultural, la diversidad. Y si no somos capaces de entender la diversidad, no vamos a poder. Y desde luego las zonas costeras, que ahí Chile ha tenido un liderazgo en los océanos muy importante para poder proteger, sin duda, no solo las zonas costeras, sino los océanos del plástico. Yo creo que ya casi todos los países están eliminando o tratando de eliminar el uso del plástico de una sola vez, y creo que es urgente generar condiciones para que no haya exclusiones de las mujeres. Y miren ustedes, hay forma de hacerlo porque están los planes de acción de género y cambio climático. Hay 7 países que ya han hecho su plan de acción de género y cambio climático. Costa Rica, cuando estuvimos en la Precop, Costa Rica organizó un gran evento donde se presentaron los planes de acción de género y cambio climático, muy importante, ¿verdad? Porque ahí se analiza justamente cuál es ese vínculo que va a afectar a las mujeres en el tema energético, en el tema transporte, en el tema agua. Esos son los planes de acción de género. Y también estrategias de igualdad con dimensión ambiental, que no es necesariamente cambio climático tan solo, sino que también nos vamos a otros países que están mirando, como Guyana, Grenada, Honduras, Paraguay, Surinam y Uruguay. Pero es urgente hacer este vínculo entre medio ambiente y mujeres. Y uno de los temas que la CEPAL ha trabajado profundamente es el tema de los derechos de las mujeres y los hombres defensores ambientales. Y lo hemos hecho a partir de un instrumento que es el Acuerdo de Escazú, que además nació en Costa Rica, y que es un acuerdo que propone el acceso a la información, a la justicia y a la participación ciudadana en materia ambiental. Es el único acuerdo en el mundo que protege los derechos de los activistas ambientales, y por eso es tan importante. No lo han ratificado todos los países, estamos en ello para que entre en vigor y podamos realmente tener un instrumento que es un instrumento ciudadano sin duda, pero es un instrumento político de gran importancia. Y la estrategia de Montevideo, por cierto, que también habla de la importancia de incorporar el tema género en los planes ambientales y de cambio climático, sobre todo en los NDCs, que son las National Determined Commitment, los compromisos nacionalmente determinados, que son los que se llevaron a la COP25 y a la COP26. Se llevarán. Entonces hay que alinear las políticas. Nosotros pensamos que la adaptación al cambio climático es más importante en nuestra región que la mitigación, porque nuestra región emite 8.3% de los gases de efecto invernadero.
pero va a ser de las regiones más afectadas por el cambio climático, especialmente Centroamérica y el Caribe. Entonces, y luego tenemos que hacer este cruce y lograr la participación de más mujeres en los temas de cambio climático. En síntesis, queridas colegas, amigos, amigas, ¿qué ponemos sobre la mesa? Renovar el multilateralismo, potenciar generación e igualdad, ahí nos tienes que ayudar María Noel y México y Francia y todos, ir a Beijing +25 con propuestas para fortalecer cooperación, corregir asimetrías frente a la globalización, esta asimetría de que nosotros emitimos 8% de los gases de efecto invernadero, vamos a ser los más afectados, esa es una gran asimetría, lo mismo que la evasión fiscal, pues ¿a dónde van a dar estos fondos? Ni modo que se vayan al océano, van a dar a algún lado, ¿verdad? Entonces necesitamos, digo la verdad, hay quien recibe estos fondos muy a gusto, ¿verdad? Y generalmente países desarrollados, por cierto. Entonces, en la revolución digital, en la migración y generar datos. Creo que lo de los datos sigue siendo, ahí la CEPAL siempre se pone a su disposición. Tenemos un gran equipo para ir avanzando en la información, en los datos, en los estudios prospectivos, ¿verdad? Para que ustedes también tengan elementos para decir, bueno, ¿por dónde me voy? Yo quiero igualdad, a ver, no, yo quiero la economía del cuidado, muy bien, quiero inclusión financiera, quiero cruzar esto con el tema laboral, aquí están los datos, aquí está la información. Eso es lo que creo que podemos hacer y desde luego revisar la relación entre instituciones y estructuras con una amplia gama de agentes, ¿verdad? Porque aquí lo que se trata es de cambiar las relaciones de poder y transformar los privilegios en derechos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.